Muy bien, damos entonces así porque es la cortina que presenta al querido Paulo Pereira, porque en este caso, entre información e información que venimos dando aquí en Feas, Sucias y Malas, bueno, con distintas notas que hemos tenido, pero también con el panorama internacional, ha habido un encuentro muy relevante porque se han encontrado los países amazónicos. Así es, ¿no? Bueno, cuando escuchamos esa cortina en general, vamos a Brasil en general, ¿no? Es cierto. Y así es. Es el caso. Este es el caso específicamente. Esa semana tuvo lugar ahí en Belém, de la provincia del Pará, al norte de Brasil, uno de los estados amazónicos en Brasil. Y una conferencia, una cumbre muy importante, ¿no? No nos olvidemos que Lula, en la toma de posesión ya en enero y hablando ahí con Gustavo Petro, quedaron de convocar la cumbre de los países amazónicos y bueno, no tardó tanto, 7 meses ya efectivaron el encuentro. De hecho, los 8 países que integran la organización del Tratado de Cooperación Amazónico, por la sigla OTCA, firmaron una declaración, la Declaración de Belém, durante la cumbre amazónica del martes 8, cumbre que duró 2 días, 8 y 9 de agosto. ¿Cuáles son los países que se reunieron? Bueno, los países que conforman, ¿no?, esa organización del Tratado de Cooperación Amazónico justamente son Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. De hecho, Venezuela no envió, Maduro no estuvo, había una gran expectativa por la visita de Maduro también, pero sí estuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez ahí hablando un poco del tema. Bueno, no nos olvidemos que la región amazónica, este espacio de la selva, de los bosques, es uno de los más importantes del mundo, de la biodiversidad, pero también una disputa muy fuerte de riquezas, ¿no? Claro. Minerías, petróleo, está todo un debate más allá de la preservación ambiental, que es el tema principal de la cumbre, ¿no? No nos olvidemos que Brasil viene de 4 años de gobierno de absoluto negacionismo del cambio climático y que Lula retoma eso también para poner Brasil en una posición de liderazgo mundial en el tema de preservación ambiental, pero con la claridad de que no es un tema solo de Brasil y que Brasil tampoco lo puede hacer solo. Por eso la importancia de la cumbre y de la unión de los 8 países que conforman los países amazónicos, o sea, que hay la selva amazónica en sus territorios. Vamos a escuchar ahora un poco de los presidentes que estuvieron ahí. De hecho, la visita polémica de Dina Boluarte, que estuvo presencialmente, que fue hasta la cumbre, también tuvo una reunión paralela con Lula. En donde Lula convoca y dialoga con Dina para que organicen la UNASUR, que recuperen la UNASUR. Esto fue el tema de la agenda bilateral de Lula, pero no pasó ahí en Colombia de las críticas, ¿no? No, claro, Dina Boluarte que asume el poder en Perú tras la destitución del presidente Castillo y en el marco de, por un lado, enormes movilizaciones y una profunda represión. De hecho, otros presidentes de la región han salido a criticar enormemente la situación. Es el caso, por ejemplo, del colombiano Gustavo Petro. Claro. Y lo que representa ideológicamente el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Claro. Que está al opuesto, por así decir, de las defensas públicas de lo que hace en Brasil, Colombia, Venezuela, Delcy Rodríguez, con una defensa muy fuerte sobre la soberanía de la región, en temas militares, en temas económicos. Pero bueno, hace 14 años que no se juntaban, así que hay muchas cosas para hablar. Vamos a escuchar el audio de Lula da Silva hablando de eso primero. Muy bien, Lula da Silva en primer lugar. Também o fato extraordinário da gente conseguir reunir os presidentes da América do Sul, dos países amazônicos, para discutir pela primeira vez uma saída conjunta para discutir, seja nos fóruns internacionais, seja na ONU, seja na discussão de elaboração de fundos, para que a gente possa, sabe, dizer que não é o Brasil que precisa de dinheiro, não é a Colômbia que precisa de dinheiro, não é a Venezuela, é a natureza que o desenvolvimento industrial ao longo de 200 anos poluiu, que está precisando que eles paguem a sua parte agora para a gente recompor parte daquilo que foi estragado.
Então é a natureza que está precisando de dinheiro, é a natureza que está precisando de financiamento. Por isso eu disse ontem que todo mundo, em qualquer país do mundo que você vai, fala da Amazônia. E esse encontro é a Amazônia falando para o mundo, dando resposta ao mundo do que nós precisamos. Ahí estaba entonces Lula da Silva, háganos una más o menos se entendía, pero háganos una traducción, Paulo. No, muy interesante lo que plantea, porque habla claramente sobre eso. Primero, que hace mucho tiempo que no se reúne, es la tercera reunión desde 85, cuando fue creada la primera organización de los países amazónicos, o sea, claramente no hay diálogo, ¿no? Lula decía, ¿dónde va en el mundo se habla de la Amazonía? Ahora es la Amazonía que va a hablar para el mundo lo que se tiene que hacer. En 200 años de revolución industrial, de todo lo que sea, alguien tiene que pagar los costos de eso, de lo que es el cambio climático, y claramente no son los países amazónicos, claro, solamente por preservar, no somos nosotros los que hicimos los daños, ¿no? Entonces Lula habla un poco de eso. Exacto, de hecho la declaración de la cumbre habla de eso, de que los países ricos inviertan anualmente más de 100.000 millones de dólares en la preservación, y claro, se va a debatir todos los formatos, ¿no? Después, esa misma declaración no se deja, hay polémicas por todos lados. Lula es uno de los presidentes que defiende que esa región no es una región como un santuario, por así decir, ¿no? Es una región en donde vive más de 50 millones de personas en todos los 8 países, en donde esa gente tiene que tener desarrollo sostenible, donde tenés que tener garantías no solo de seguridad, como de salud y todo lo demás, y todo eso también es inversión, plata. Entonces Lula es uno incluso de los que defiende la extracción de petróleo en la región, y hubo un cruce con Gustavo Petro en la cumbre, en donde Gustavo Petro claramente está en contra de esa posición, habla sobre las disidencias. Entonces es interesante escuchar la posición de Gustavo Petro. La declaración tiene una carta de 113 intenciones, entre todo eso, lo que son recursos de la seguridad y todo lo demás, pero yo quería ir ahora directamente al audio de Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela, que plantea ese tema de la soberanía de la región. Me parece que es muy importante escuchar lo que dijo Delcy Rodríguez. Estamos en presencia, estamos viviendo una verdadera crisis, cuando observamos la significancia, pero también cuando sabemos la afectación que existe en la cuenca amazónica. El presidente Nicolás Maduro propone la creación de una gran fuerza de tarea ambiental de la OTCA, donde esté representadas las cancillerías, los ministerios de ambiente, los ministerios de defensa, instancias de articulación y de unión para abordar una situación que no nos corresponde, ni tenemos la posibilidad de abordar solos, sino de manera conjunta. Nos llama el presidente Nicolás Maduro, en su segundo eje, un plan de deforestación cero. Regatear por... Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, entonces, en la cumbre de los países amazónicos. Claro, planteando eso de la importancia, eso habla claramente sobre, no vengan con esa de la otanización de la región, claro, ¿no? Que nosotros como países somos soberanos para tener gestión sobre el pueblo y sobre los recursos naturales de la región. Eso es muy importante lo que plantea Venezuela. Es fuerte lo de la otanización, Exacto. Incluso viene para contestar a Petro, que habla sobre como un grupo de la OTAN en la región. Entonces, muy importante esos intercambios entre los presidentes, ¿no? No sé si tenemos un audio más de Delcy Rodríguez, me dicen que sí. ¿Te parece que lo pongamos? A ver. Será gran amenaza las aspiraciones de la otanización para garantizar la mercantilización de la biodiversidad de la cuenca amazónica. Y aquí tenemos que llamarnos a la reflexión, porque tarde o temprano, y yo diría que más temprano que tarde, va a llegar un momento donde los intereses de esta organización van a estar en contraposición con los intereses de los pueblos del Atlántico Norte. Entonces, ¿cómo puede existir en nuestros países bases militares estadounidenses, europeas, otanistas, cuando sabemos que
estratégicamente los países del Atlántico Norte ya tienen su mirada puesta sobre los recursos, el agua, la biodiversidad de este extenso territorio que, como dijimos, representa el 40% de los bosques tropicales del planeta entero. Muy bien, Delcy Rodríguez. Importante, ¿no? Lo que plantea ella, lo que habla. No nos olvidemos otra vez, porque estamos siempre hablando del tema de la biodiversidad, de la protección, pero es una región altamente militarizada, en donde hay una explotación de mineríos, el propio narcotráfico, todo lo que confluye esa región, que es muy difícil además de fiscalizar, ¿no? No, y fronteras. Creo que es como la hipótesis de conflicto, claro, de los países que tienen un pie, claro, sobre la Amazonía, que es el pulmón del mundo. De hecho, los críticos dicen que es una carta bastante blanda lo que salió de este encuentro, como que se podía avanzar un poco más. Hubo otros países invitados, como Francia, uno de los países por estar ahí, la Guyana francesa, entre los países amazónicos. El presidente Macron no fue a la conferencia, se esperaba que iba, pero también hay desacuerdos en el manejo del tema. La declaración aborda temas como el fortalecimiento institucional de ese organismo que es la OTCA, ciudades amazónicas, parlamento amazónico, ciencia, educación, innovación. O sea, hay todo un cambio de cooperación entre los países, pero por ahora en la intención. Vamos a escuchar el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que habla un poquito de eso, de lo que falta en esa carta. Bien, Gustavo Petro. Tocar los puntos que considero han sido disensos. Los consensos pues ya están escritos en la declaración, pero los disensos nos permiten el debate y algunas propuestas nuevas. En este tema de la crisis climática, la ciencia, el movimiento social y la política van por carriles diferentes. Cada vez más el movimiento social se junta con la ciencia. Y cada vez más la política está encarcelada y termina en la retórica. La política está encarcelada porque la ciencia precisamente ha lanzado en su investigación de miles y miles de científicos en todo el planeta y de todo el planeta. Una brasileña está a punto de ser la encargada del panel de expertos de Naciones Unidas. Lo que ha determinado es, uno, que la crisis climática se produce por el consumo de petróleo, carbón, gas y similares. Es decir, por la energía del capitalismo desde la revolución industrial. Es con esa energía que se ha alcanzado las productividades que hoy existen en el mundo y por tanto los niveles de confort del promedio de la sociedad de los países ricos del mundo. Y eso genera un enorme interés, que es el que encarcela la política. La política no se puede escapar de los intereses económicos que derivan del bien llamado capital fósil. Bueno, solo para contextualizar también un poco de lo que habla el presidente Gustavo Petro, en los días 4, 5 y 6 de agosto hubo una cumbre de los pueblos también, ¿no? De los pueblos amazónicos, que era un poco para guiar y direccionar los movimientos populares, los movimientos de los pueblos originarios, o sea, todos los movimientos que están ahí en los países amazónicos, para también decir lo que quieren ellos y lo que pretenden ellos, ¿no? Entonces, Petro habla un poco de eso, que los poderes políticos a veces están muy retrasados en relación con lo que plantea, lo que desean los movimientos populares, ¿no? Hay defensas claras de que una Amazonia económicamente sostenible, todo lo demás tiene que ver con eso, con el capital y todo lo demás, la extracción de minerios fósiles y todo lo demás, ¿no? Entonces me parece que era un poco eso. Lo que queda de la cumbre, creo que es el ineditismo de inédito y volver a poner este
países como unificados perante al mundo sobre posiciones en relación a la Amazonía. Eso para mí es lo más importante. Muy bien. Nos va a presentar un tema musical para cerrar este bloque. Vamos. Claro, vamos a cerrar con Brasil, ¿no? Vamos a cerrar con Brasil. Y vamos con María Rita, que Paulo me dio un datazo que yo no, la verdad que desconocía total. A ver. En la búsqueda de temas brasileños digo, bueno, a ver qué podemos escuchar. Y me surge María Rita, un tema que se llama Está Perdoado, no sé, me lo dirás Está vos. perdoado, perfecto. Está perdonado, digo. Claro, algo parece. así. Le habrán dicho a Paulo Pereira en algún momento. Bueno, y tiró un datazo de María Rita. Es hija de Elis Regina, una gran Nada. cantante muy conocida acá también en Argentina, ¿no? Sí, Una sí. estrella Nada menos. brasileña, exacto. Que falleció hace poco. Hemos, planteado acá, la hemos escuchado. Está muy vigente, pero hace Sí, un par de años sí, que sí, falleció, sí. claro. Bueno. Pero una cantante muy emblemática. A ver, nosotros quizá la conocí, yo particularmente la conocía más por su faceta musical, pero acá Paulo me contaba más también su cuestión política. Claro, una de las estrellas de lo que llamamos nosotros la música popular brasileña, luchó en contra de la dictadura, es un gran nombre, una referencia de la cultura brasileña.